¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, que el Señor bendiga tu vida, tu familia, todo lo que haces en el día a día, especialmente que el Señor bendiga la fuente que Él utiliza, la fuente de trabajo o el medio de trabajo para poder proveer para ti de todo lo necesario. Estamos hablando de la necesidad de permanecer en la verdad, de poder apreciar la verdad de Jesucristo el día de hoy. Y es que la iglesia ha sufrido en las últimas décadas de una serie de cambios que son alarmantes. Tristemente, la iglesia ha aceptado una serie de aberraciones antibíblicas que llegan a ser groseras y que la han venido deformando. Algunos estudiosos de la eclesiología han dicho que la iglesia de nuestros días se caracteriza por 4 cosas. Número 1, ignora la palabra de Dios. Número 2, desprecia la sana doctrina. Número 3, toma cuanta novedad espiritual surja. Número 4, es falta a la hora de discernir. Y yo agregaría una quinta más, es el engañoso éxito numérico. Muchos el día de hoy tan solo definen el estado de una iglesia por la cantidad de gente que puede tener. Y yo creo que hacemos bien en retomar las palabras del apóstol Pablo. Hemos estudiado ya esto hace algunas semanas, pero meditemos una vez más en esta porción de 2 de Corintios 10, versos 3 y 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí Pablo nos está advirtiendo que vendrán tiempos peligrosos, que aunque andamos en el cuerpo natural y físico, Pablo utiliza la palabra militar como una guerra estratégica. Y nosotros debemos de saber que el enemigo de nuestras almas estará allí presente para tratarnos de desviar nuestra mirada de la verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo llevar cautivas estas mentiras, estos engaños de parte de Satanás sobre nosotros el día de hoy? Bueno, creo que el pasaje que nos ayuda a reconocer o a entender esto es el famoso pasaje de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, la palabra porque que introduce el texto significa aquí que hay una sola razón. Hay una sola razón por la que Dios mismo califica a la palabra de Dios con las siguientes maneras. Es viva. La palabra ahí es zoe. En otras palabras, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios tiene la misma vida de Dios. Es una palabra poderosa para dar vida eterna, al estilo de Dios diciendo, sea hecha la luz, sea hecha la tierra, sea hecha el mar. Al estilo de Jesús levantando su voz frente a la tumba de Lázaro y declarando, Lázaro, ven fuera. Bueno, ese es el poder de la palabra. Crea de la nada, declara lo imposible.
Pero también el autor de Hebreos dice que esta palabra que es viva, que es la misma vida de Dios, dice que es eficaz, energes. Es lo único con poder para conseguir los resultados de Dios. Solamente la palabra tiene ese poder para conseguir los resultados de Dios. Si como creyentes queremos los resultados de Dios, tendremos que usar lo que Dios ya nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado su palabra. Entonces, ¿qué debo de usar frente a las mentiras, a los engaños de Satanás? Debo usar la palabra. Por eso una identidad fuerte en la palabra de Dios ayudará a todo creyente a mantenerse abrazando la verdad de Dios. Así que si queremos los resultados de Dios, vamos a tener que usar los medios que Dios nos ha dado. Luego el autor de Hebreos nos dice cómo es esta espada. Escucha eso. Esta espada es más cortante. La palabra de Dios, por un lado, nos habla de la ley de Dios, nos habla de los mandatos de Dios, nos habla de la gracia de Dios. Esta espada que es más cortante tiene esa doble naturaleza. Nos condena, nos da convicción de pecado, pero después nos muestra un mensaje de gracia. Un mensaje de gracia sin la ley de Dios es una desgracia y causa un desequilibrio tremendo. Por lo tanto, no puede darse un nuevo nacimiento sin la palabra que es más cortante que toda espada de doble filo. Esta palabra penetra, es decir, habla de un lugar, va a lo profundo, parte, es decir, separa nuestras vidas, traza una línea divisoria, parte en dos nuestros pensamientos, al igual que David partió la cabeza de Goliat. Así que encontramos que hay argumentos y pensamientos que tienen que ser cortados, que tienen que ser disipados, y no lo haremos por el poder del razonamiento humano, sino por el poder propio de la palabra de Dios. Aquí Espíritu nos revela el aliento de Dios que da vida al ser humano, es decir, da vida al hombre interior. Por lo tanto, necesitamos reconocer nuevamente que lo único que va a dar vida a nosotros es la palabra de Dios. Lo que debemos de entender es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es algo que tiene que ver con sentimientos ni emociones, mayormente es algo que tiene que ver con fe. Por lo tanto, yo quisiera animarte que si tú eres un creyente, no prediques un evangelio dirigido a los sentimientos, ya que la palabra de Dios puede producir sentimientos muy distintos. La expresión discierne, críticos, critica los pensamientos del hombre, censura sus razonamientos, censura nuestros planes, nuestras ideas humanas. Observa lo que la palabra de Dios hace: terminar con nuestros sentimientos y emociones. Luego, cuando habla de nuestras intenciones, esto se refiere a los verdaderos pensamientos y motivaciones del hombre. ¿Te has preguntado qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace tomar ciertas y cuáles decisiones o acciones? He aquí la gran riqueza que hay de proclamar la palabra de Dios en medio de un mundo que aborrece la Biblia. Que aborrece la Biblia. De tal forma que todo nuestro mensaje debe cuadrar perfectamente con las poderosas escrituras de Dios. Escuche lo que el pastor Paul Washer, dice acerca de la iglesia. En primer lugar, hay un evangelio superficial que promueve una fácil creencia.
En segundo lugar, hay una falta de predicación expositiva y consejería realmente bíblica. En tercer lugar, el crecimiento de los falsos profetas y sectas cristianas han aumentado marginalmente. Cada vez que hay una verdadera obra de Dios, podemos estar seguros que el diablo multiplicará su falsificación. Y aquí está el punto que yo quiero distinguir o resaltar esta mañana, porque al abrazar la verdad, al tomar la verdad de Dios en nuestros corazones, nosotros encontraremos que Satanás tratará de hacer todo lo posible para desviarnos de esa verdad. Son muchos los que en nuestros días están traicionando la obra de Dios con falsas enseñanzas, promoviendo una iglesia híbrida que pide prestado al mundo un sinfín de filosofías que pervierten lo que la Escritura dice acerca de la iglesia. Hay una camada de predicadores modernos que son una ofensa. Sus mensajes destruyen las doctrinas cardinales de la fe. Son traidores del Evangelio de Jesús. Ellos no pueden decir que están perseverando en la doctrina de los apóstoles, porque esta doctrina ya está trazada, no hay que reinventarla. Escucha lo que el doctor Hiram al-Mirudi decía acerca de esta iglesia híbrida. La iglesia híbrida es pomposa, pero sin esencia. Tiene mucho ruido y pocas nueces. Tiene mucha gente, pero pocos santos. Tiene muchos músicos, pero pocos misioneros. Tiene muchos programas, pero nada permanece. Tiene muchos camaleones y convenencieros, pero muy pocas voces proféticas. Tiene muchos burócratas, pero pocos son siervos. ¿Y la iglesia que Cristo fundó, dónde quedó? Bien, gracias, sepultada y escondida en el libro de los Hechos. A ver quién la descubre. Bueno, el comentario de al-Mirudi es fascinante al final, porque es una lamentable y triste verdad. Una de las razones por las que hacemos bien en proclamar la verdad y en defender la verdad es que amamos a la iglesia. Y como amamos a la iglesia, queremos que verdaderamente la iglesia pueda ser lo que Jesús mismo diseñó que fuera. Pueda ser esta columna y baluarte de la verdad para su gloria. Permíteme orar junto a ti. Señor, gracias esta mañana porque nuevamente podemos acudir a tu palabra, que es tu vida misma, como hemos dicho, que tiene la sabiduría de Dios y no la de los hombres, que está llena de la bendición y de las virtudes de Dios para poder ser proclamadas y mostradas a los que no te tienen. Oh Dios, gloria, gloria sea a ti, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Yo ruego que nosotros podamos abrazar, número uno, y después permanecer en tu verdad siempre, porque la verdad sí importa. Padre, bendice por favor a cada uno de mis oyentes. En esta ocasión lo pedimos. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.